En esta ocasión veremos el tema de los circuitos combinacionales, en especial a los circuitos sumadores. Hasta el momento hemos estado haciendo diseños de circuitos muy sencillos en los que bastaba realizar la tabla de verdad y a lo mucho simplificarlo e implementarlo con compuertas lógicas. Pero a veces, cuando los circuitos son más complicados, esto ya es difícil o imposible de realizar. Entonces tenemos que encontrar una metodología para poder realizar diseños más complejos e interesantes. A esto lo conocemos como método de diseño modular, que consiste en diseñar un sistema usando un enfoque jerárquico, es decir, descomponer el circuito complejo en varios circuitos más pequeños que realizan funciones útiles. Entonces, a partir de ahora, lo que haremos es usar ciertas funciones típicas que vamos a encontrar ya realizadas en forma de circuitos integrados o librerías. Decimos que corresponden a una escala de integración media y se pueden dividir en varias partes, como son los circuitos sumadores y restadores, con los cuales podemos hacer pequeñas calculadoras, los circuitos codificadores y decodificadores para poder representar códigos e información de cierta forma, de manera sencilla, los circuitos multiplexores y multiplexores que me permiten la transmisión de datos de manera eficiente, y otros circuitos como los comparadores. Y vamos a estudiar estos dispositivos básicos en los que los veremos como módulos o bloques para realizar diseños más complejos e interesantes. Para cada uno de estos bloques, pues habrá una tabla de verdad, una función lógica asociada, una descripción VHDL, y por lo tanto a este bloque le llamaremos un bloque funcional. Empezaremos el tema usando los sumadores. La idea es querer sumar números en binario, y para eso vamos a primero dar a conocer el circuito semisumador, que es un sumador de un bit. El semisumador sigue la siguiente tabla de verdad. La idea es sumar números de un bit, sean A y B los números, cada uno de un bit, y S la salida y Cout lo que vendría a ser el acarreo. Entonces, cuando sumamos 0 más 0 es 0, y el acarreo de salida es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1, como ya necesitamos un dato más, ya que el resultado sabemos que es 2, pues es 0 y el acarreo es 1. Esta tabla de verdad refleja un circuito que podemos realizar fácilmente. Si nos fijamos bien en la primera columna que corresponde a la S, pues se trata de una función XOR, y la función Cout es la función A por B, el producto lógico. Y el circuito semisumador estará compuesto entonces de estas dos compuertas, y este sería el circuito lógico asociado. Y como queremos verlo como bloque, vamos a tener presente esta forma: un cuadrado con las siglas internas que indican o identifican la función, que en este caso está puesto en inglés, half adder, y las dos entradas normalmente a la izquierda y las salidas a la derecha. Sin embargo, este semisumador no es suficiente para realizar números o sumas de números de varios bits. Cuando hacemos eso, tenemos que tener presente que el acarreo puede ser también un dato o un bit que debe sumarse en determinado momento. Por eso es que nosotros asociamos sumar números de varios bits tal como lo hacemos en decimal. Se acordarán ustedes, cuando ponemos los dígitos en decimal, empezamos a sumar los bits o los dígitos que están a la derecha, y luego vamos avanzando hacia la izquierda, dígito por dígito. Pues de la misma forma vamos a hacerlo. Solo que ahora el bloque va a ser entonces compuesto por tres entradas: A, B y un posible acarreo de entrada, una salida una salida S y una salida Cout. Y esta es otra forma de ver el bloque. Ya vamos a ver por qué convendría. Por lo pronto, el sumador completo entonces es un sumador de 3 bits, en la que ponemos todas las combinaciones posibles de manera ordenada, tal como se ve acá. Sumamos 0 más 0 más 0, salida 0, Cout 0, 0 más 0 más 1 es 1, acarreo 0, y así sucesivamente nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, 1 más 1 es 0, su acarreo de salida es 1, y luego, continuando sumando, nos vamos al final con 1 más 1 más 1, que es 1, y acarreo salida 1. Ese número es el número 3, como pueden observar. Y bueno, hacemos el diseño, usando en este caso mapas de Carnot, y vemos que para el caso de la suma, nos encontramos con un mapa de Carnot donde no necesariamente se pueden generar grupos. Y esta particular forma de verlo nos da, y si aplicamos las leyes del álgebra de Boole y simplificamos, nos encontraremos con la función XOR de 3 entradas. En el caso de la carrera de salida tenemos 3
grupos que podemos tener, cada uno con una función simplificada, y esa vendría a ser esta de acá. Entonces el sumador completo estará compuesto por la función XOR de 3 entradas y una combinación de suma de productos, como se observa. ¿Y cómo usamos este circuito para sumar números de varios bits? Pues tal como les dije hace un momento, ponemos los dígitos o los números en binario, los dos sumandos, tal como se muestra, y comenzamos a sumir los bits menos significativos primero. X sub 0 más Y sub 0 da S0 y un posible acarreo. Y para eso usamos un bloque. Ese bloque sumará X0, Y0 y un posible acarreo de entrada que colocamos de manera genérica. Sabemos que inicialmente no existe, pero lo colocamos igual. Y esto genera la suma y un acarreo de salida. Sabemos que ese acarreo de salida queremos que sume al siguiente bit, para lo cual entonces usamos otro sumador completo, donde sumamos X1, Y1 y C1. Y esto obtendrá una salida S1 y su acarreo C sub 2. Y así aplicaremos sucesivamente tantos bloques sumadores como queramos, y el acarreo pues final se debe sumar para el bit más significativo, en la que sumamos con un sumador completo X sub n-1, Y sub n-1 con C sub n-1 para generar S sub n-1 y el acarreo final. Noten ustedes, este sería el circuito completo para generar, sumar dos números, en este caso de n bits. Noten cómo hemos usado varios bloques. Hemos resuelto el problema usando pequeños bloques sumadores. Y esto genera la suma que queríamos. Si necesitamos sumar números de 4 bits, usaremos 4 bloques sumadores de sumadores completos, así de manera ordenada. También es interesante notar que este bloque existe en forma de circuito integrado, corresponde al bloque MSI 7483, el cual justamente tiene sus entradas y salidas del circuito anterior, pero en el caso de 4 bits. Tenemos acá el número P que queremos sumar, con sus bits 0 hasta 3, el número Q, un acarreo de entrada, y la salida de suma con un acarreo de salida. Si tenemos presente esto como bloque funcional, lo podemos usar cuando lo queramos, especialmente cuando queramos sumar números de varios bits. Veamos ahora la descripción VHDL del circuito sumador completo. Se muestra aquí el uso de la librería IEEE, usando el paquete correspondiente a los elementos que ya conocemos, la entidad que describe, en este caso le llamamos SumComp, y tenemos acá las entradas CIN, X e Y, que vienen a ser las entradas del tipo ST de Logic, la salida S, la salida Cout, que son salidas de tipo ST de Logic, y aquí termina la entidad. Y la arquitectura, acá hacemos una descripción funcional, por lo cual le llamamos LogicFunc, de la entidad SumComp, y simplemente colocamos las ecuaciones correspondientes que vimos hace un momento. Tenemos entonces la descripción VHDL del sumador completo. Si queremos usar este bloque para sumar números de varios bits, entonces pues tenemos que crear lo que se conoce como un paquete o un componente, para lo cual describimos en un archivo lo que llamamos paquete, y le llamamos paquete SumComp, y tal como trabajamos como una entidad, ahora le llamaremos componente, que corresponderá pues le llamaremos SumComp, y tendrá como entradas CIN, XY y salidas S y Cout. De esta manera terminamos el componente y terminamos el paquete. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos poniendo el componente sumador completo que vimos hace un momento como paquete. ¿Para qué? Para poder usarlo como librería. Y luego, en una descripción VHDL, aparte podemos usar nuestro paquete, donde al igual que usábamos el paquete ST de Logic 64, usaremos nuestro propio paquete, ubicaremos en una carpeta llamada work, y ahí colocaremos paquete sumcomp.org, y donde deberá estar colocado el archivo del paquete y el archivo del sumador completo. Y bueno, acá vamos a usar pues nuestro circuito de sumador de 4 bits, para lo cual creamos una entidad que llamamos sum4, y procedemos a describir las entradas y salidas. Tenemos CIN como entrada, y también tenemos los 4 bits que corresponden a X como entrada, la entrada Y,
como entrada, la salida S, S0, S1, S2, S3 como out y el acarreo final como out. Y luego viene la arquitectura donde nosotros vamos a hacer una descripción de tipo estructural, en que consiste en que vamos a hacer llamadas a las variables, mejor dicho, al paquete del sumador completo. Entonces, vamos a estructurar la arquitectura de suma 4, la entidad, y vamos a definir otro nuevo concepto, que es el concepto de señal, en inglés signal, y que vienen a ser los acarreos intermedios. Se acordarán que por cada sumador completo hay un acarreo intermedio que se va creando, y para lo cual vendrían a ser señales o variables internas, o también si lo podemos asociar a programación como que variables temporales, y que son del tipo stdlogic, C1, C2, C3. Y luego, aquí viene la novedad de cómo invocamos a las instancias de los diversos sumadores completos que vamos a necesitar. Para eso necesitamos 4 y les estamos poniendo la etiqueta etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3. 2 puntos, describimos aquí la llamada a la librería que hemos creado o al paquete, y mediante la palabra reservada portMap ponemos entre paréntesis las respectivas entradas y salidas del sumador completo, del primer sumador completo que invocamos. Como recordarán, vendrían a ser las entradas CIN, las entradas X0 y 0, y la salida S0 con el acarreo de salida C1. De la misma forma, invocamos a la etapa 1 otro sumador completo, en la cual ponemos como acarreo de entrada C1, que viene a ser la salida del otro bloque, la entrada X1 y 1 y las salidas S1 y C2, donde C2 es otra señal. Y de la misma forma invocamos etapa 2 y la etapa atrás también, solo que acá lo estamos haciendo de una forma diferente, o sea que es una alternativa igual de válida que la anterior, solo que se coloca de manera explícita las variables y pueden hacer en cualquier orden, siguiendo la nomenclatura del sumador completo en su descripción original. CIN es C3, COUT es COUT, X es X3 y Y3 es S3. Noten ustedes que acá no tiene que respetarse el orden, que sí tiene que darse cuando lo invocamos de esta forma. Ojo, repito, es una alternativa a hacerlo, igual lo podrían haber hecho como está hecho acá, y que podría ser conveniente cuando no necesariamente conocemos el orden que está en la descripción original del sumador completo. Y así terminamos nuestra arquitectura y por lo tanto la descripción VHDL del sumador de 4 bits estaría completo empleando el paquete SumComp. Bien, pero no es la única forma de hacerlo. Podemos dar a conocer también otra forma en la cual más bien en vez de usar 4 variables para la entrada X, así como también 4 variables para la entrada Y, podemos resumir esto usando la idea de vector. Entonces, cuando hacemos la notación X, Y, estamos declarando 2 variables de tipo vector, donde cada una es del tipo de 3 down to 0, que significa que es de 4 bits. 3 down to significa que se está refiriendo a 3, 2, 1 y 0. Y al igual que en las entradas, la salida también podemos aclarar como una sola variable, pero usando el vector 3 down to 0 que indica que es de 4 bits. Esta es una manera resumida e interesante de describir palabras o números en binario, en forma de vector. Entonces nuestra entidad tiene ahora esta forma. ¿En qué variaría nuestra arquitectura? Pues sigue siendo del tipo estructural, en la que vamos a usar el paquete SumComp, y donde declaramos una señal o variable temporal, C, o variable interna, en la que tenemos el vector, que acá le hemos llamado 1 to 3, para referirse a C1, C2, C3. Noten ustedes que era un tanto diferente la nomenclatura. Y acá hacemos la llamada a las 4 etapas, que acá, bueno, están en inglés, y acá también el paquete está en inglés, full add, y donde colocamos explícitamente los valores correspondientes, ¿no? CIN, X0, Y0, S0, C1, C1, X1 y 1, y así sucesivamente.
Pero aquí no acaba todo, podemos usar otra forma para sumar números, tal vez un tanto más sencilla, cómoda, empleando otro paquete que también está disponible para nosotros. Este es un paquete que ya existe dentro de las librerías del VHDL, en la que usamos lo que se conoce números con signo, y donde simplemente declaramos las variables, en este caso sumador de 16 bits, como vectores 15 down to 0, al igual que la salida. Y en la arquitectura, fíjense, usamos el operador más. De tal manera que, obviamente, esta es la más sencilla de todas. Y que posiblemente sea la que conviene usar para diseños futuros. Sin embargo, no olvidar que las anteriores descripciones nos sirven para poder hacer llamadas y hacer a librerías y a cosas más interesantes. Vamos a ver ahora un inconveniente de los sumadores que hemos visto hasta el momento. Resulta que el sumador en serie, o ripple, como le conocen en inglés, tiene acá se muestra el de 4 bits, ¿sí? Donde notan ustedes que el primer bloque que tiene que ejecutarse es este de acá, luego el de su izquierda, y así sucesivamente, dependen siempre del bloque de la derecha. Y eso puede ser un problema, porque hay que tener presente que esos bloques tienen un tiempo de reacción, no van a actuar instantáneamente. Generalmente es muy rápido, de 7 nanosegundos, por ejemplo. Y por lo tanto, en realidad, para tener el resultado final, que es obviamente tener todos estos bits de salida de la suma, además de la carga de salida, pues va a haber un tiempo de 28 nanosegundos de demora, o de tiempo de propagación, decimos. Tiempo que puede ser tal vez despreciable, porque un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos, pero cuando queremos hacer muchas de estas operaciones puede significar un problema si queremos operaciones muy rápidas. Estudiemos qué es lo que provoca esto. Pues lo que lo provoca es el acarreo que se tiene que propagar de bloque en bloque hasta llegar al bloque final y tener todo el resultado. Si nosotros analizamos las ecuaciones, cómo generamos el acarreo, pues vemos que esta es la ecuación que ya habíamos deducido anteriormente para generar un acarreo, dado un iésimo sumador completo. Podemos jugar con las ecuaciones y, por ejemplo, ver que una parte de ella no depende del acarreo anterior y otra parte sí depende. Decimos que este producto de las dos entradas es el acarreo generado, que se da pues cuando las dos entradas son 1. Cuando 1 más 1 es 1 más 1, sabemos que da 0, hay un acarreo que se genera que sería 1. Decimos entonces que ese es el acarreo generado. Y por otro lado, cuando se da la situación de la suma, pues se está propagando un acarreo. Si se da la suma, obviamente bastará que en cualquiera sea 1, el acarreo de C sub i se propaga hacia la salida. Entonces por eso le llamamos acarreo propagado. La ecuación entonces del acarreo de salida se puede resumir de esta forma, como la suma de dos acarreos, el acarreo generado más el producto del acarreo propagado por el acarreo de entrada. Y esto, si analizamos el sumador en serie, que lo que significa, digamos acá vemos dos etapas del sumador completo, puestos en función de estas ecuaciones que acabamos de deducir, donde el acarreo C1 es la suma de dos acarreos, el acarreo generado y el acarreo propagado, que viene a ser la suma por el producto del acarreo de entrada. Y acá lo vemos también en el siguiente sumador. El acarreo de salida es la suma del acarreo generado más el acarreo propagado multiplicado por el acarreo anterior. Entonces, si analizamos el tiempo de propagación, más bien no por tiempo, sino por cantidades compuertas por donde tienen que pasar las señales para generar un acarreo, pues vemos que para el acarreo C1 necesitamos pasar por estas dos compuertas que están en paralelo. Luego este tiene que multiplicarse por eso, sería una segunda etapa de compuertas y luego una tercera. Entonces tenemos 1, 2, 3 etapas de compuertas por la cual tiene que pasar la señal para generar C1. Y además C2 tiene que también pasar por pues 1, 2, 3, pero acá tiene que esperar 1, 2, 3. O sea, al final tiene que esperar como 5 etapas de compuertas. 1, 2, 3, 4, 5 etapas de compuertas. Y eso hace que sea lento en el sentido de que tiene que propagarse el acarreo. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Pues si jugamos con
con las ecuaciones, generamos un nuevo sumador que se conoce como de acarreo anticipado, o look ahead carry, es el terminología en inglés. Entonces, si tenemos nuestro acarreo de entrada 1 en función de G sub 0, P sub 0, C sub 0, y sabemos que la suma es el producto XOR de las tres entradas, tenemos C2, y acá viene el truco, donde C1 lo reemplazamos por el acarreo que está acá, y luego hacemos la descomposición de esta forma, aplicando la ley distributiva. No perder de vista que también necesitamos la suma, que es la función XOR de las tres entradas. Tenemos un nuevo circuito, donde, ojo, la novedad está en C2. C2 entonces ahora es la suma de tres cosas. Una es el acarreo generado, el P1 por el G0, y luego viene el P sub 0 por el C sub 0 por el P1, y todo eso se suma para generar C2. Entonces, para generar C2, ¿por cuántos niveles de compuertas tenemos que pasar? Pues acá tenemos 1, 2, 3. 3 niveles de compuertas por simplemente jugando con las ecuaciones. Noten ustedes, se ha acelerado la cantidad de tiempo en la cual generamos C2. Entonces tenemos 3 niveles de compuertas versus las 5 anteriores. Y eso es lo que nos permite generar entonces esa lógica de acarreo anticipado. Nos permite generar un sumador mucho más veloz, y es el que en sí vamos a encontrar en los circuitos integrados. Por otro lado, tenemos aquí cómo diseñamos sumadores con bloques de sumadores. Acá, por ejemplo, tenemos un bloque que suma números de 8 bits. Lo podemos sumar tantas veces que queramos para sumar números de 32 bits. Estamos usando el enfoque jerárquico de diseño de circuitos combinacionales.